Niños problemáticos. ¿Cuántas veces no nos hemos topado a lo mejor con un niño que probablemente nos ha generado algún problemita un poco desde lo más bajito hasta lo más fuerte? Probablemente te has cuestionado el por qué esos niños son así, ¿no? Y a veces dicen, no, es que en casa falta que se les reprenda, en casa falta que se les eduque, en casa falta que a lo mejor se les castigue. Pero yo les voy a decir una cosa, aquí el punto no es tanto de que si se les reprende o no, sino en la forma en la que el niño está acostumbrado o confundido de atraer cierto tipo de atención. Si tienes siempre trabajo y no tienes tiempo de estar con tus hijos y constantemente estás viendo que los niños se meten en problemas, no es porque sean niños malos, simplemente que los niños de una forma u otra están buscando captar tu atención. Solamente que no es una atención de una forma positiva. Ellos van buscando la atención de una forma negativa. Como desde pequeños están acostumbrados a lo mejor a estar solitos, estar abandonados, porque pues obviamente a veces uno tiene que trabajar, tiene que hacer ciertas cosas para sacarlos adelante. Ellos pues aprenden que a la mala obtienen esa parte de uno como papá. No es que sean niños malos, no es que sean niños maleducados, no es que sean niños rebeldes, simplemente son niños con mucha necesidad de atención. Voy a contarte una pequeña historia de algo que pasó mi niño hace 2 años aproximadamente y fue cuando recién ingresó a la escuela, cuando terminó lo que era la pandemia y a él le tocó ingresar a la escuela por primera vez en su vida. Él entró entusiasmado, entró muy contento, entró con mucha energía de hacer amigos, pero se topó con un compañerito el cual le hacía bullying en la escuela. Si eres nuevo por aquí, te meto un poquito en contexto. Yo soy mamá de un niño con autismo y a veces para las personas con autismo es un poco difícil la parte de la integración dentro de la sociedad. Pero él estaba muy entusiasmado con la integración en su nuevo grupo porque él nunca había ido a la escuela. O sea, siempre eran terapias, clases en casa. Yo lo eduqué desde casa y todo lo de la escuela de primero a tercero y de ahí fue su primera vez que ingresa a la escuela. Cuando él entra a la escuela conoce a un niño que ese niño al parecer no le gustaba que estuviera mi hijo dentro del salón, ¿no? Eh, la primera semana él entró súper entusiasmado y cuando pasaron 3 semanas aproximadamente, él un día se soltó llorando y me dijo, mamá, no quiero ir a la escuela. Cuando él me platica, me expone que es un niño que constantemente se le acerca al oído, se burla de él y que le hacía comentarios de que era un tarado o cosas así fuertes, ¿no? O sea, que un niño, algo que dentro de un vocabulario de un niño de tercero es algo fuerte, ¿no? Porque pues en ese entonces tenían como 9 años aproximadamente. Fui a hablar con el maestro, obviamente intenté hablar con la mamá por el grupo de WhatsApp que teníamos ahí en la escuela. La señora se puso súper agresiva. En eso empezó a decir que mi hijo no tenía por qué estar en esa institución. O sea, básicamente me daba a entender que su hijo tenía más derechos que el mío de estar ahí, ¿no? Claramente noté la ignorancia de la señora porque no conocía cómo estaba esa parte del sistema y cómo es que pues iban los niños a la escuela, ¿no? Cuáles son los niños que van a un camp y cuáles son los niños que van a una escuela con USAER o cuáles niños pueden ir a una escuela hasta sin USAER. Después de notar la hostilidad de la señora, ustedes podrán notar y podrán decir, ok, entonces cómo el niño se va a portar bien si la señora cómo se estaba comportando, ¿no? O sea, cómo se puso. Entonces ahí claramente se le estaba diciendo que el niño de ella era el que estaba haciéndole bullying a una personita que no lo hacía ni en el mundo, ¿no? Después de eso empezaron a salir más mamás que empezaron a decir que ese niño era un niño problema para el grupo, ¿no? Entonces el niño le hacía que otros niños robaran, si no robaban los golpeaba y así, a varios los llegaba a molestar, el chiste es de que los tenía súper intimidados. Llega la abuela, llega la mamá atrás de la señora y la señora se puso toda neurótica, la abuela. Entonces empezó a decir que
que su hija era mamá soltera y que su hija no tenía tiempo de estar con su hijo y que ella le ayudaba y, o sea, empezaba como a justificarse del por qué el niño era como era y básicamente era por medio de la victimización, de decir, es que mi hija trabaja y ella es mamá soltera. Después de eso, obviamente el niño necesitaba terapia porque el niño estaba pasando por una crisis de la cual probablemente era falta de atención, pero el niño ya estaba etiquetado como un niño problema o como un niño malo. El niño empieza a ir a terapia cuando pasan a cuarto grado por parte de una maestra que es súper buena con ellos y la verdad la maestra insistió con la parte de que el niño fuera a terapia. El niño empieza a ir a terapia y hace consciente que no es bueno tener ese tipo de conductas, ¿no? Llega un punto en el que se disculpa con mi hijo y le pide perdón y le dice que él ya no es como antes, le dice, yo ya soy una nueva persona, ya no soy un niño malo. Cuando mi niño llega bien contento a la casa y me platicó, mamá, fulanito ya es una persona buena, ya no es malo. Y le dije, oh sí, me dice, sí, es que se disculpó conmigo, shalala, me platicó lo que pasó. Entonces, cuando el niño hace referencia a que el niño se expresó de sí mismo como un niño malo, que ya no era un niño malo, ahí me di cuenta de la magnitud o el peso que tiene cuando etiquetamos a los niños con ciertas palabras. Entonces, aquí es donde tenemos que entender la gravedad o la magnitud que tiene una palabra o el peso que llega a tener en un niño una palabra así de fuerte. Probablemente pueden decir, no es una palabra fuerte, pero para un niño que le digas que es una persona mala, sí es algo muy fuerte. A pesar de que el niño ya fue a terapia, a mí me ha tocado verlo en repetidas ocasiones porque él vive cerca de la escuela, su abuela vende comida fuera de su casa. Entonces el niño constantemente me ha tocado ver que la señora le grita cosas muy, muy feas. Y de hecho en diciembre hubo una posada de su grupo, pues ya están en sexto, ya es su última posada de la primaria y yo siempre apoyo a las maestras con los niños para servirles de comer y cosas así. Siempre estoy presente apoyando a la vocal del salón. Y cuando salimos de la posada el niño se había ganado unos premios, estuvo muy contento. Y justo cuando iba pasando por ahí, la señora le empezó a gritar cosas horribles. Le empezó a gritar que los tenis, que desde que llega a la casa se los tiene que quitar, que no era un para no entender y cosas así de fuertes. Yo solamente volteé a ver al niño y el niño tenía su carita súper triste. O sea, imagínense, sale de una posada escolar, de su primaria, su última posada, sale súper contento, se ganó sus premios y llega a su casa y le gritan. Aquí es donde nuevamente nos damos cuenta de que el niño no es el problema es el entorno, el problema es cómo lo tratan, ¿no? Y en la forma en la cual los niños aprenden a obtener atención de los adultos. No hay niños malos, no es que los niños, obviamente hay de todo, ¿no? Hay niños que sí hacen cosas muy malas, pero también todo va desde la parte de qué tanta atención prestamos y qué tanto cariño les brindamos o cómo les hablamos para que ellos tiendan a comportarse así, porque como les digo, a veces los niños es un círculo vicioso en el que entran, en el cual ellos entienden que por medio del regaño van a obtener la atención. Así es que aquí yo creo que como moraleja nos quedaría pensar que si somos personas trabajadoras, que claramente todos trabajan, aquí yo creo que la moraleja sería pensar en cómo es que, qué tipo de tiempo de calidad les brindamos a los niños o en qué forma los volteamos a ver o de qué forma hablamos con ellos, porque realmente esto está siendo un problema para ellos.